Claudio, ¿cuál fue la primera empresa de tecnología en la que trabajaste? En Ashton Tate. ¿Ellos qué producto hacían? Una base de datos llamada DBase 2. Yo aprendí a usar bases de datos con DBase y seguro que mucho de nuestra audiencia también. ¿Dónde trabajaste luego? Luego fundé mi propia empresa. ¿Cómo se llamaba? Se llamaba iDoc. iDoc. Ellos hacían documentación. Hacían documentación. Hacíamos la documentación para DBase. ¿Y qué clientes grandes tuvo iDoc? iDoc tuvo clientes como Microsoft, como Lotus, como Salesforce. En general, las grandes empresas de software, de tecnología de Silicon Valley trabajaron con nosotros. ¿Esto fue en qué año? Comenzó en el año 80. Mi primer cliente grande, de hecho, es una empresa que es muy conocida por otro motivo. Mattel. Barbie. Sí, Barbie, correcto. En el año 81, Mattel decide sacar una consola de juegos para competir con Atari. Wow. Y eso se transforma en mi primer cliente grande en la creación de videojuegos para la consola que se llamaba Intellivision. A quien El Intellivision era de Mattel, wow. Intellivision tuvieron que cerrarla después porque no vendió suficiente, pero además Intel hizo un juicio por marca. Así que esa fue la primera. ¿Qué pasó con esa empresa? Mattel sigue. No, con iDoc. Bueno, iDoc creció mucho. Para el año 95 éramos 1,100 empleados. Wow. En 19 países. Entonces, tu primera empresa llegó a tener 1,100 empleados y 19 países. Sí, correcto. Wow. Sí. ¿Y cómo terminó esa historia? Bueno, para el año 95 empieza Internet. Y yo tenía en ese momento también gente que había invertido en iDoc y después compró la mayoría. Y yo me quedé con una posición minoritaria. Y yo quise influir a la empresa que se transformó en una empresa basada en Internet, que todavía no había aparecido realmente. Era como el 95, no había mucho. Y éramos una empresa muy grande ya, y pivotear y todo eso, así que terminé vendiéndoles todo y me fui a una startup de Internet en Silicon Valley. Como empleado. Como empleado, pero un buen puesto. ¿Qué startup? Se llamaba Ask Jeeves. Para los que estén escuchándonos el día de hoy, Ask Jeeves es uno de los competidores originales de Google. Fue uno de los primeros buscadores. Sí, éramos en el año 99, éramos el sitio web número 20 en Estados Unidos y número 2 en Inglaterra. Ustedes eran de los sitios web más visitados de Internet. Correcto. Y te toca la crisis de las .com. Sí, toca la crisis de la .com. Nosotros salimos a la bolsa con Ask Jeeves en el año 99. Justo antes de que la burbuja explotara. Unos 9 meses antes. Creo que fue el 1 de julio, si recuerdo bien. Wow. La burbuja explota en marzo del 2000. Nuestras acciones habían llegado como a $170 cada una y para después de la implosión llegó un momento en que estábamos por debajo de los $3. Así que la caída fue precipitosa. Yo entré como empleado, pero en el momento de la crisis el board despide a todo el equipo ejecutivo y yo quedo como presidente. ¿Por qué no te despidieron a ti? No lo sé. ¿Por qué crees? Bueno, tal vez porque yo no mentía. Yo estaba encargado de... Bueno, hay una historia detrás de esto. Te cuento la historia. Cuando me toman en Ask Jeeves es porque yo conocía a los fundadores. Entonces entro como empleado, pero no es que no conozco a nadie. Y yo lo que sabía más era cómo funcionaba el mundo internacional de tecnología, porque venía haciendo eso hace mucho tiempo. Entonces, estoy encargado de llevar a Ask Jeeves a otros países del mundo. Pero ya estaban listos para ir a la bolsa en poco tiempo. Entonces no podían ni correr riesgos de pérdidas, porque eso ya estaba preparado. No me podían dar personal, porque todos estaban trabajando en lo que estaban trabajando. Entonces, el deal fue, me dan la marca, me dan un laptop, and off you go. Es decir, haz lo que tengas que hacer. Bueno, descubrí una estructura a través de trabajo con los auditores que me permitiría vender el 50% de los derechos en cada país donde vaya, sin tener que consolidar los libros de esa estructura, porque no teníamos control. Por lo cual no hay pérdidas para la casa madre, para Ask Jeeves en Estados Unidos. Entonces, con esa estructura, vendí 50% en Inglaterra, 50% en América Latina, 50% en Australia, 50% en Japón. Y con eso levantamos un total de alrededor de unos $200 millones. Piensen en $200 millones. ¿En qué año? En el año 99. En hace 25 años. Entonces, ¿qué pasa? Esto sucede entre el fin del 99 y marzo, abril del 2000. Y ahí colapsa todo el mercado de Internet.
Y nosotros nos salvamos por los $200 millones que yo traje de la parte internacional, porque si no, nos hubiésemos quedado O sea, sin si dinero. no fuera por el proyecto guerrillero que tú arrancaste con el que te dieron un laptop y te dieron la bendición y esos $200 millones, la empresa no existe. Exactamente. Y sería otra de las tantas empresas de la era de las .com que murió. Correcto. Entonces, tal vez por eso despidieron al resto y quedé yo como presidente. ¿Qué lograste con Ask Jeeves en medio de la peor época en la historia de la industria de la tecnología? Bueno, primero hice algo terrible que siempre me duele, que es despedir a 2/3 de los empleados que teníamos. ¿Cuántos son esos empleados? Y unos 500. O sea, Despedí 500. fue tu responsabilidad despedir a 500 personas. Sí, 500 personas en un día. En un día. En un día. Segundo, teníamos un problema fundamental, que en esa época tener ventas era como un juego lo llamaban Barney. I love you, you love me. Entonces yo te vendía a ti, tú me vendías a mí, los dos contábamos la venta como real, pero no había pasado nada. Clásico de la era de las .com. Exactamente. Claro, Por lo cual, para que lo sepan, en la época de las .com era muy común que una startup le vendía banners a otra compañía que le compraba los banners y le vendía banners de regreso a la otra compañía para que entre los dos se dieran tráfico mutuo. Y dinero que no existía, pero era como que yo te vendía a mi gato por $100 millones y tú me vendías tu perro por $100 millones y estábamos todos contentos. Pero eso se terminó. Y eventualmente Excel llega. Exacto. Y tú no decías mentiras. Y yo no decía mentiras. Entonces, ¿qué sucede? Empezamos a monetizar los enlaces nuestros de los buscadores con otras fuentes de monetización. Y había una empresa que en este momento no me acuerdo mucho del nombre, pero originalmente se llamaba Goto.com, y ellos se transformaron en el primer modelo de AdWords. O sea, esta es la primera publicidad basada en texto. Correcto. Que además era textual del contenido. Exactamente. Entonces, ¿cómo funcionaba? Te daban 2 enlaces encima de las respuestas tuyas y ellos lo vendían y de esa manera compartían el revenue share, que en esa época era bastante beneficioso para el sitio mismo, por lo cual pudimos bajar la cantidad de vendedores que teníamos. Pero después aparece Google con AdWords como competidora a esa empresa. Y Google ya era importante. Estamos hablando de que el 2002, 2003. Y era importante. Claro, Google sale de la nada y se come el mercado de los motores de búsqueda. Absolutamente. Había por lo menos 10 motores de búsqueda funcionando cuando aparece Google. Para cuando Google llega a dominar el mercado no queda nadie, salvo Microsoft y digamos que tampoco tiene mucha importancia en ese mercado por lo menos. Sí. Y entonces aparece el tema de qué hacemos con AdWords, porque según teníamos entendido, AOL, que era un sitio muy importante en los Estados Unidos en ese momento, AOL, había firmado un contrato de monetización de su sitio con AdWords de Google. Y según habíamos entendido, le habían dado un revenue share del 90%. O sea, la empresa AOL se quedaba con el 90% de los ingresos generados por los clics. Para hacernos una idea, hoy en día Google no te da ni el 20-30%. Y ni siquiera, muchos no saben cuánto te da. Sí, no, claro, es dinámico el porcentaje que te da. Sí. Ni idea. Ni idea, exacto. Entonces, le dan lo mínimo necesario para que sigas poniendo ads. Entonces, siguiendo con esto, que esta es la parte transformadora del asunto, yo termino convenciendo a nuestro board, a nuestro directorio, que tenemos que tratar de trabajar con Google, que es nuestro competidor número 1, que se está comiendo el mercado, y reemplazar lo que estábamos teniendo de Goto, que nos daba el 60%, por un deal que yo quería hacer con Google, que nos dé el 90%, como le habían dado a AOL. Y bueno, es una pelea de, como suceden a veces en esos momentos, ¿cómo vas a dejar que tu competidor sepa todo lo que... Pero al final los pude convencer, hicimos ese cambio, subieron nuestras ventas 4 veces con AdWords comparado con lo que estábamos haciendo con el otro competidor. Y de repente el mercado se dio cuenta que estábamos creciendo. Y para un año más tarde, nuestras acciones habían subido ya más de $40. Lo que significa que una empresa en crisis, en una etapa en crisis, cuando todo el mercado está en crisis, que logra descubrir cómo arreglar su crisis y empieza a crecer, se vuelve increíblemente popular. Absolutamente. Gracias por esa esperanza. Sucedió con muchas empresas, pero no con la mayoría. Pero fueron muchas. Claro, Amazon es lo que es porque sobreviven el crash de las .com. Absolutamente. Y en ese momento muchas cayeron, pero muchas de los que conocemos hoy todavía como empresas importantes sobrevivieron eso y lo sobrevivieron como pudieron. En esencia, esto significa que por tu habilidad de negocio ante tecnología emergente, pero no por una capacidad de producto, sino por una capacidad de negocio con el producto existente, lograste rescatar a Ask Jeeves. Sí, y lo hice en un momento
que venía de mi experiencia de haber comprado 10 empresas entre el año 96 y 97, lo cual me dio mucha experiencia de negociación. ¿Por qué compraste 10 empresas entre el 96 y el 97? En iDoc, que es la empresa de documentación que tenías antes. Exactamente. Consolidación del mercado. Tomé la decisión de que la única manera de poder... Mi cliente principal en ese momento era Microsoft. O sea, la documentación de Microsoft era tuya. Y también la creación de contenido como Encarta. ¿Tú hiciste Encarta? Correcto. Siempre se me olvida este detalle. Y siempre me sorprende. Sí. Encarta es tu responsabilidad. La enciclopedia Microsoft Encarta estuvo en tus manos. No en todos los idiomas, pero en muchos de ellos. Si no fuera por Encarta, yo no trabajaría en lo que trabajo. Bueno, la Encarta fue mi primer internet. Algo tuvo que ver porque Encarta lo hacíamos en España, en nuestra división europea, donde teníamos oficinas en Francia, en España, en Alemania, en Italia, en Japón, y en distintos lugares, como te comenté, en 19 países, y teníamos 5 de esas oficinas dedicadas al contenido de Encarta. Pero, ¿qué sucede en ese momento? Cuando yo estoy trabajando con Microsoft, una de las cosas que hacía Microsoft muy bien, en todo siempre hacen las cosas bien, salvo en ganarle a Google, en Search. Y just you wait. Cuando me doy cuenta que no tengo salvación en cuanto a precios, porque Microsoft me sigue presionando en reducirme los márgenes. Tenían tanto de mi negocio que yo no podía simplemente decir que no. Tenía que aceptar que me compriman los márgenes. ¿Por qué? Pues se lo daban a mis competidores. Básicamente tú no podías sacarle más ganancia a tu proceso de documento, dependías de lo que Microsoft te dijera. Exactamente. Que en cierto modo es lo que le pasa a la gente que usa anuncios de Google, dependen de lo que Google está dispuesto a darte. Exactamente. Entonces mi solución frente a eso fue, dejé de trabajar en manejar la empresa y le dediqué casi un año solamente a conocer bien a mis competidores en persona. Los llevaba a cenar, nos encontrábamos para ir de vacaciones a algún lado, hasta que creé la confianza suficiente de crear una oportunidad. Y la oportunidad fue, si todos nos juntamos, ya no tienen control sobre nosotros. Y lo hice. Y de ahí en adelante pudimos consolidarnos y representábamos tanto del contenido de Microsoft que en lugar de que ellos nos digan cuánto, nosotros les decíamos cuánto. Wow. Y eso fue lo que me dio la experiencia después de poder negociar con Google y ese tipo de cosas. El primer contrato de Google que firmamos fue de $1.000 millones. $1 billion. $1 billion, sí.